Riondo, secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad de Santa Fe, quien es también docente en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional del Litoral, temas vinculados al urbanismo y a la arquitectura. Javier, recién hablábamos de la figura de César Carli, que es una persona que tenía una visión integral de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Y hablando de Carli, me imagino que también para vos es un desafío desde la gestión pública tener una visión integral y sobre todo que piense el desarrollo urbano con un sentido democrático, ¿no? Porque siempre se habla de desarrollo urbano y siempre, digamos, a lo largo de los últimos tiempos se viene poniendo énfasis sobre todo en el centro de la ciudad y no tanto en lo que se llama la periferia. Bien, bueno, es una pregunta amplia para empezar, pero podemos encontrar un hilo conductor. Carli fue candidato a intendente de la ciudad de Santa Fe en la década del 90 por el Partido Socialista y por otro lado, como recién decíamos fuera de cámara, era uno de esos viejos intelectuales modernos que tenían esa capacidad de entender el mundo en su totalidad. Particularmente Carli ha dejado un gran legado, creo que todavía quizá desconocido, incomprendido en nuestra ciudad, en nuestra localidad, porque él en sus libros ha dejado un acervo bibliográfico realmente muy importante. Él se encargó de estudiar nuestro clima, nuestra geografía, las costumbres de la gente, el modo de ocupar el territorio, nuestro paisaje. Gran parte de sus proyectos tenían que ver con cómo una sociedad se insertaba en un territorio. Las cuestiones climáticas, como decía recién, ha tenido proyectos realmente muy interesantes, como un estadio único en Alto Verde. Bueno, hubiera sido una bisagra en la historia de Santa Fe. O el proyecto original del microestadio de la UTN, que era un microestadio con vistas a la laguna Setúbal, que luego fue cerrado. Digo, allí hay un punto de anclaje interesante de alguien que ha pensado esta ciudad y bueno, en esta oportunidad a nosotros nos toca de alguna manera tener la responsabilidad a partir de la Secretaría de Desarrollo Urbano en esta nueva gestión del intendente Emilio Jatón de preguntarnos como sociedad qué ciudad queremos, cómo queremos ocupar el territorio y cómo queremos que esta ciudad de alguna manera garantice los derechos para que las personas vivan con buena calidad de vida. Los desafíos realmente son muy importantes, muy interesantes y me gustaría simplemente para arrancar decirte que quizá de las clases universitarias a los alumnos siempre les decimos vivimos en dos ciudades al mismo tiempo, la ciudad física, la urbis, la ciudad de las calles, de las avenidas, de las plazas, de los edificios públicos y la ciudad social, las civitas, la ciudad de las dinámicas culturales, de las dinámicas económicas, de los cruces sociales y que en definitiva los que estamos en planificación urbanística, en urbanismo, nos encargamos de la ciudad física, pero muchas veces tenemos la deformación profesional de ignorar la otra ciudad, la ciudad social. Y como decía un teórico italiano, Aimonino, una ciudad no es más ni menos que un artefacto artificial en el cual una sociedad o un estado cultural imprime un sistema de ideas. Esta ciudad que tenemos, la ciudad que recibimos y la ciudad que proyectamos, de alguna manera es el producto de ese sistema de ideas que esa ciudad social ha acordado. Ha construido, ¿no? Y ha construido. Y que los diferentes momentos de una ciudad, si uno puede hacer una lectura histórica a su vez de lo que ha sido esta ciudad ha sido puerto preciso, ¿sí? Allá en la época de la colonia, ha tenido el ferrocarril de las colonias, ¿sí? En fines del siglo XIX, una gran intervención paisajística e infraestructural como el puerto de Santa Fe, tuvo dos puertos, Colatine Sur y el puerto en el centro de Santa Fe, tuvo una dinámica económica muy importante. Este Boulevard Gálvez en el que estamos es un modelo de ciudad que de alguna manera todavía hoy estamos reusando y reciclando. En definitiva, la ciudad es una sucesión de capas históricas que llega hasta nuestros días, pero también esta ciudad es la ciudad que se inundó en el 2003
y que 2003 y 2007, y que esas inundaciones desnudaron las fracturas sociales que estaban de alguna manera escondidas. Sí, sí, y es la ciudad también donde una porción enorme de la población se ha instalado en la franja oeste después del proceso de desindustrialización, ¿no? Con la caída del estado de bienestar, y todo eso hay que de alguna manera registrarlo desde el Estado para brindar una perspectiva en el tiempo que contenga esas problemáticas, ¿no? Sí, nosotros decimos la ciudad que soñamos, la ciudad que pensamos y que estamos trabajando en planificarla, es una ciudad que tiene que encaminarse en el siglo XXI con una buena posición frente al cambio climático, en primer lugar, una ciudad que garantice derechos, no solamente los derechos básicos, sino los derechos que son propios de nuestra situación geográfica. Hablamos del derecho al paisaje y a la costa. Carly hablaba mucho de estas cuestiones. Sí, sí. Es una ciudad que está entre ríos, pero que muchos habitantes del noroeste de la ciudad no conocen el puente colgante y la laguna Setúbal. Y puedo asegurar de que muchos habitantes del centro de la ciudad no conocen el hermoso paisaje del río Salado, que está aquí nomás a 15 o 20 cuadras de distancia. Esas tensiones que a veces están fracturadas y que intentaremos de alguna manera reconciliar, podríamos sintetizar en una estrategia que se llama Integrar, y que es uno de los programas importantes, yo diría transversal, de la gestión del intendente Emilio Jatón. Integrar significa poder movernos en la ciudad, poder acceder a todos nuestros bienes públicos, poder acceder a nuestro paisaje, tener un sistema de movilidad sustentable. Eso te iba a decir, ¿no? Porque recién hablaste de este y oeste, ¿no? Y una de las fracturas marcadas que tiene Santa Fe a lo largo de la historia es un sistema de transporte público, por lo menos contemporánea a nosotros, es que nunca hubo una buena comunicación este-oeste a través de las líneas de transporte público, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo medular, ¿no? Cuando uno quiere vincular este con oeste, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos del Pozo puedan llegar hasta el río Salado y viceversa? Sí, ese es un gran desafío y no digamos, depende solamente de cuestiones de transporte, sino que depende del modelo de ciudad. Nosotros, por nuestra configuración geográfica, tenemos el centro histórico de la ciudad en la puntita del sur de la ciudad. La ciudad de Santa Fe, en la época de la colonia española, claro, nació en torno a la actual Plaza de Mayo, Casa de Gobierno. Eso hoy, si vemos el gran distrito de la ciudad de Santa Fe, es un puntito que está bien al sur y que, por lo tanto, la ciudad, al desarrollarse, sobre todo hacia el norte y hacia el este, Pozo, zona de la costa, Alto Verde, Colastiné Sur, evidentemente todos los movimientos, todos estos orígenes y destinos van desde esos barrios hacia el centro de la ciudad. Una ciudad que se enfrenta al cambio climático de manera sustentable, es importante que piense en un proceso de descentralización donde podamos movernos de otra manera a través de tener distintos dispositivos privados, públicos, culturales, de servicios, distribuidos en toda la ciudad para que no tengamos que hacer todos los viajes hacia esa puntita del barrio histórico que está en el sur de la ciudad. Lo que estás mencionando, Javier, no es algo raro, por así decirlo, sino que es algo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Son lógicas que de alguna manera se van imponiendo la descentralización en distintos puntos de América Latina y del planeta, ¿no? ¿Cuál sería el modelo? ¿Cuál sería el modelo? Un modelo donde podamos estar a no más de 10 minutos de todo lo que tenemos que hacer. Ir a la escuela, caminar, ir al teatro, ir al cine, ir al supermercado, digamos un centro comercial, centro de salud. Actividades propias de la dinámica urbana, que son las actividades cotidianas que tenemos. Es un dato interesante lo que está pasando con el transporte. Y es interesante entender que el transporte está ligado al modelo urbano, al modelo de desarrollo, a cómo nos ubicamos en la ciudad. Todos sabemos que debemos avanzar en un modelo de disminución de emisión de carbono. Las ciudades sabemos que es uno de los dispositivos más importantes de contaminación del mundo, del planeta, no solamente por el proceso de industrialización, sino por la combustión de los autos,
los aires acondicionados, Sí, digamos, sí, la sí. ciudad es un generador de gases invernadero. Entonces, tenemos que favorecer un modelo a través de esta descentralización de que podamos ir por otros medios más limpios, alternativos, a los distintos destinos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Que podamos ir en bicicleta a la escuela, como era quizá 4 décadas atrás, que podamos ir caminando a hacer un trámite municipal, a pagar una factura de servicios, ir al banco o ir a atendernos a un centro de salud. Para eso necesitamos también las infraestructuras necesarias. Nuestras ciudades a veces no tienen calles adecuadas, no tienen bicisendas, Sí, no cambios tenemos ni siquiera buenas veredas para caminar en cual. muchos casos. Y ni hablemos de cuestiones como capacidades diferentes o el mundo de los discapacitados, que ese es un verdadero derecho no garantizado en nuestras ciudades. Si juntamos todo esto, vemos que las ciudades en todo el mundo están implementando áreas peatonales en sus centros históricos, disminución del uso del auto particular, fortalecimiento del transporte público. Esa es la tendencia, es lo que dice la nueva agenda urbana, es lo que dice Hábitat 3, son los objetivos de desarrollo urbano que a nivel global se han acordado. Sin embargo, en la ciudad de Santa Fe, si vemos los indicadores de los últimos 10 años, está aumentando los viajes. Un proceso inverso. Los viajes en auto privado, eso lo vemos en los litros de naftas premium en los últimos 10 años y en el patentamiento de autos. Lo vemos en las calles cuando no tenemos lugar para estacionar, en el área central. Y por otro lado, hay un proceso sostenido de disminución de los viajes en transporte público. Bueno, ese cambio, que es un cambio central en una ciudad, el del transporte, el del modo en que nos transportamos, son cambios culturales profundos, y el Estado va a tener que inducir conductas también, porque evidentemente si uno lo nota en el día a día, ¿no? Cuando uno tiene que transitar, sobre todo por la mañana, en el microcentro de la ciudad de Santa Fe es un caos, y si esta tendencia creciera sería más aún, así que evidentemente vamos a tener que ir hacia otros modelos. Sí, fijémonos, hagamos una imagen de lo que es la ciudad. La ciudad es una ecuación, si querés una ecuación matemática, con variables. Las variables son las personas que se mueven, las variables son la ubicación de los distintos edificios y dispositivos públicos, de espacios públicos, ¿sí? Esas variables son dinámicas. Incrementamos la población de nuestras ciudades, incrementamos la cantidad de autos, los distintos edificios públicos van cambiando de lugar. Por ejemplo, ahora estamos asistiendo a este nuevo hospital Iturraspe que todavía nos incomoda porque no sabemos cómo usarlo, pero hay una constante que no cambia, que son las calles. Las calles del centro de la ciudad fueron trazadas por los españoles en 1573, cuando era todavía Santa Fe la Vieja. Luego, cuando se traslada, se respeta el mismo trazado. O sea que tenemos calles de hace más de 400 años con una capacidad de conducción física limitada, ¿no? Y que estamos, o sea, es una ecuación muy básica. Si seguimos incrementando el uso de esa calle que fue pensada hace mucho tiempo para otras cosas, indudablemente no hay que hacer mucha investigación científica para saber de que las calles van a colapsar. Javier, gracias por estos minutos, y seguramente le vamos a seguir en otro momento charlando sobre temas generales como estos que planteaste de política de Estado, pero también sobre cuestiones puntuales. Dale, muchas gracias. Seguimos.